Sabemos que los nucleótidos forman ácidos nucleicos, pero no son las únicas funciones que tienen, ¿no? También son transportadores, activadores, brindan energía, ¿no? Por lo tanto, son moléculas bastante importantes y por lo mismo es importante saber cómo es que se forman en las células y en los seres vivos. Bien, primero es importante saber que existen dos vías de síntesis de nucleótidos. La llamada vía de novo y la vía de salvamento o vía de recuperación. En la vía de novo, los nucleótidos, ¿sí? Todo el proceso de construcción de nucleótido parte de cero, ¿sí? El proceso de construcción de nucleótidos parte de cero. Primero se forman las bases nitrogenadas, ¿sí? Estas bases nitrogenadas se forman a partir de aminoácidos, a partir de compuestos carbonados, forman la base nitrogenada, ¿no? Entonces, en la vía de novo, la base nitrogenada se sintetiza de cero a partir de otros precursores. En cambio, en la vía de salvamento o vía de recuperación, ya tenemos bases nitrogenadas que están libres en la célula, ¿no? Y gracias a enzimas como la HGPRT, ¿no? La famosa enzima del síndrome de Lesch-Nyhan, estas enzimas lo que hacen es unir bases nitrogenadas libres con ribosa activa y formar nucleótidos, en un proceso mucho más corto que la vía de novo, ¿no? La vía de salvamento recicla bases nitrogenadas que estén libres por la célula y las une a ribosa activada y en un solo paso forman nucleótidos. En cambio, la vía de novo es un proceso más largo, construye las bases nitrogenadas a partir de cero, ¿no? ¿Dónde ocurre principalmente esta vía de novo? En el hígado, ¿sí? En la fábrica, en el laboratorio del cuerpo, ¿no? La vía de novo ocurre principalmente en el hígado y la vía de salvamento es la que utilizan la gran mayoría de células, ¿no? Y la vía de novo es una vía casi exclusivamente hepática. Tanto la vía de novo como la vía de salvamento requieren lo que se conoce como ribosa activada o PRPP, ¿no? PRPP viene de las siglas en inglés fosforibosil pirofosfato. Fosforibosil pirofosfato. Entonces, ¿qué es el PRPP? Es una molécula de ribosa. Ya sabemos dónde obtenemos las ribosas a partir de la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Entonces, obtenemos las ribosas a partir de la vía de las pentosas fosfato. Si estas ribosas se quieren usar para la formación de nucleótidos, tienen que ser activadas. Y para activarlas, tengo que agregar un puente difosfato, también llamado puente pirofosfato, ¿no? Justamente a nivel del carbono 1. Bien, a nivel del carbono 1. Coloco este puente pirofosfato y de esa manera la ribosa se activa. ¿Para qué es activo? Para que las enzimas de estas vías de síntesis puedan usarlas y unirlas a las bases nitrogenadas, ¿no? Si no está activada la ribosa, si no convertimos a la ribosa en PRPP, esta ribosa no va a poder interaccionar con las vías de síntesis, tiene que estar activada. ¿Cómo la activamos? Colocando este puente de 2 fosfatos a nivel del carbono 1 y ya tenemos PRPP, ¿no? Fosforibosil pirofosfato. Quien se encarga de este proceso es la PRPP sintasa, ¿no? La que forma PRPP, también llamada ribosa activada. Lo que hace ella es agarrar una molécula de ATP y quitarle de frente 2 grupos fosfato, que son justamente los que tenemos acá. Entonces, el gasto que tiene PRPP es como si fuera de 2 ATPs, ¿no? Porque rompe a la vez 2 grupos fosfato. Tiene un gasto
matemáticamente hablando, como si fueran de 2 ATPs, ¿no? Porque gasta 2 grupos fosfato para poder formar PRPP. Una vez que tenemos la PRPP, ya podemos hacer o bien la vía de novo o bien la vía de salvamento. Vamos a hablar de la vía de novo de las purinas primero y luego de las pirimidinas. Como les había mencionado, esta ruta ocurre principalmente en el hígado. La vía de novo, tanto de purinas como de pirimidinas, ocurre en el hígado. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Sobre el PRPP, vienen enzimas que empiezan a añadir átomos, ¿no?, que van a formar los anillos de purina sobre el PRPP, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo que me refiero es que tenemos esto de acá que se llama PRPP, ribosa activada, ¿no? Y van a venir ciertas enzimas, bien, que van a empezar a traer átomos o grupos de átomos provenientes de distintas moléculas. Por ejemplo, aspartato, glicina, bien, CO2, entre otros. Y entonces van incluyendo los átomos de estas moléculas sobre la PRPP hasta formar justamente el anillo de purina, ¿no? Hasta formar el anillo de purina. El primer anillo de purina que se forma se conoce como hiposantina, ¿no? Yo les había dicho en el laboratorio de ácido úrico que esta es la base precursora de la adenina y la guanina, ¿no? Entonces, estas enzimas, que son varias en realidad, ¿no?, van introduciendo aminoácidos, CO2 y otras moléculas sobre la PRPP hasta que se forma la primera base nitrogenada, que es la hiposantina. Y esta hiposantina forma el primer nucleótido llamado inosina monofosfato. Inosina monofosfato, así se llama al nucleótido de hiposantina. ¿Bien? Inosina monofosfato. Entonces, el primer nucleótido que se forma. Bien, entonces, a partir de la ribosa activada, ¿sí?, de la PRPP, se van introduciendo grupos de átomos gracias a enzimas que las traen, ¿no? Estos átomos provienen de aminoácidos, provienen de otros grupos carbonados y van a ir construyendo el primer núcleo de purina que se llama la hiposantina, ¿no? Y esta purina llamada hiposantina, forma el primer nucleótido que se llama inosina monofosfato. Y a partir de esta inosina monofosfato se puede formar o bien adenosina monofosfato o bien guanosina monofosfato. ¿Sí? Una vez que tenemos la inosina monofosfato, la ruta puede ir hacia la formación de adenosina monofosfato o hacia la formación de guanosina monofosfato. Una de las características de esta síntesis de novo es que la base nitrogenada se construye sobre la ribosa activada, ¿sí? Sobre la ribosa activada. La ribosa está ahí sosteniendo todo lo que se está formando. ¿Bien? Entonces nos dicen que en esta ruta ocurren varias reacciones de transferencia de grupos amida, ¿sí?, y transformilación. Ahora,
transformilación quiere decir transferencia de grupos formilo. ¿Grupos formilo cuál es en química orgánica? El formilo también se le dice al aldehído. ¿Sí? Formilo, aldehído. Entonces, hay transferencia de grupos amida bastante y también bastante transferencia de grupos aldehído. ¿Sí? Ahora, esto es importante. Para construir una base de purina de novo, de cero, ¿sí? ¿Qué requiero? Requiero, para la síntesis de novo de purina, requiero dos glutaminas. Lo voy a poner en el código de 3 letras para que se acuerden, ¿no? Dos glutaminas, una glicina, bien, un aspartato y dos formiatos. Ahora, ¿qué es eso, profesor? ¿Qué es el formiato? ¿Han escuchado hablar del tetrahidrofolato? THF o tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato es una de las formas activas de la vitamina B9. ¿Cómo se le conoce también a la vitamina B9? Que se le da a las mujeres embarazadas. Ácido fólico, ¿no? Entonces, la vitamina 9 se metaboliza, se convierte en la forma activa llamada tetrahidrofolato, y este tetrahidrofolato sirve como transportador de grupos, ¿no? Puede transportar, por ejemplo, grupos metilo, como que también puede transportar grupos formilo. Entonces, los formiatos son justamente eso, ¿no? Al tetrahidrofolato, que es la forma activa de la B9, que lleva grupos aldehído, ¿no? Y se necesitan dos de esos. Entonces requiero dos glutaminas, una glicina, un aspartato, dos formiatos y un gasto total de 6 ATPs. Entonces es una ruta que demanda un montón de energía. Es una ruta bastante demandante energéticamente, esta vía de novo. Es por eso que no se hace mucho, ¿bien? Más se hace la vía de salvamento, porque esta vía gasta mucho ATP. Pero en situaciones en las cuales, por ejemplo, no hay muchas bases libres de purina, se tiene que hacer la vía de novo, ¿bien? Pero no es una vía que vaya a preferir el cuerpo, porque es una vía bastante demandante de energía. Bien, no se traumen, todas estas son todas las enzimas que participan, ¿no? Acá obviamente no les voy a pedir que se acuerden todas, ¿no? Solamente esta de acá, porque esta es la del paso limitante. La primera enzima es la del paso limitante, la PRPP amidotransferasa, que es la que introduce a la primera molécula, que es la glutamina. Esta es la enzima del paso limitante, se llama PRPP amidotransferasa. Entonces la glutamina, ¿qué transfiere? Su grupo amino, ¿no? Luego viene la glicina, y la glicina transfiere, se transfiere entera, ¿no? Toda la estructura de la glicina entra. Luego viene el tetrahidrofolato, que trae un grupo aldehído. Luego viene un glutamato. Bien, el glutamato, viene una glutamina, disculpen, incorpora otro grupo amino y se forma el primer
el primer anillo, que pueden ser que las purinas tienen dos anillos, ¿no? Entonces la glutamina aporta el grupo amino, la glicina se incorpora completa, el tetrahidrofolato incorpora el grupo aldehído, se forma el primer anillo, luego viene el aspartato, se incorpora completo, pero luego solamente el grupo amino se mantiene, el resto se va en forma de fumarato. Entonces acá tienen otra forma en la cual se forma el fumarato, ¿no? No solamente a partir del ciclo de la urea, sino también en la vía de novo de purinas. Es otra ruta en la cual podemos obtener fumarato, ¿no? Ya saben a dónde se va el fumarato. Al ciclo de Krebs, ¿no? Al ciclo de Krebs. Viene otro tetrahidrofolato, trae otro grupo aldehído y se cierra el segundo ciclo, ¿no? Entonces, bueno, solamente para que vean cómo es que se forma la estructura cíclica de la purina, ¿no? No es necesario que se aprendan todo, simplemente tomen en cuenta la primera enzima porque es la enzima del paso limitante nada más. Entonces, se forma la inosina monofosfato, ¿no? Que es el primer nucleótido que se forma con la primera base de purina, que es la hiposantina. A partir de aquí se pueden tomar dos caminos, dependiendo si yo quiero adenosina monofosfato o guanosina monofosfato. Si yo quiero adenosina monofosfato, incorporo, ¿no?, a esta inosina monofosfato sobre el anillo de hiposantina, incorporo un aspartato, ¿no? Incorporo un aspartato, pero este aspartato está momentáneamente unido porque luego solamente la estructura de amino se queda y el resto de la cadena carbonada se va en forma de fumarato. Y una vez que hemos incorporado este grupo amino a la hiposantina, ya tenemos adenosina monofosfato, ¿sí? Para convertir la hiposantina en adenina, hemos tenido que incorporar un aspartato y el aspartato solamente dejó el grupo amino. Al incorporar el grupo amino al anillo de hiposantina se formó la adenina, entonces tenemos al nucleótido adenosina monofosfato. Bien, entonces si queremos adenosina difosfato o trifosfato, simplemente tienen que venir quinasas e ir incorporando más fosfatos, ¿no?, para que se forme adenosina difosfato y luego adenosina trifosfato. Eso si yo quiero adenina monofosfato. Ahora, si yo quiero guanosina monofosfato, tengo que tomar otra ruta. En este caso utilizo una enzima deshidrogenasa, ¿no?, que lo que va a hacer es oxidar al anillo de hiposantina, utilizando NAD como aceptor de electrones. Entonces, se oxida el anillo de hiposantina y se convierte en santina. El anillo de hiposantina oxidado se convierte en santina. Una vez que tengo la santina, que es la forma oxidada de la hiposantina, viene una glutamina, incorporo un grupo amino y el anillo de hiposantina se convierte en anillo de guanina. Y entonces tengo guanosina monofosfato, ¿no? Entonces, para convertir hiposantina a guanina, oxido la hiposantina a santina, luego le incorporo un grupo amino de la glutamina y ya tengo guanina. Entonces ya he formado guanosina monofosfato. Lo que es importante aquí es que se den cuenta que la ruta del novo de purinas es ramificada. Sigo un camino si yo quiero nucleótidos de adenina, sigo otro si yo quiero nucleótidos de guanina. Pero no sigo un solo camino. Tengo que decidirme. O quiero nucleótidos de adenina o quiero nucleótidos de guanina. Pero no se da digamos que no se da en un mismo camino. Tienes que escoger la célula, qué es lo que necesita en ese momento, ¿no? Ahora, como toda ruta enzimática, se puede regular, ¿no?, a través de las enzimas. Entonces,
Una de las enzimas que se regula es la PRPP sintasa, que es la que forma el PRPP, y la que les había mencionado yo, la PRPP amidotransferasa, que es la primera enzima que incorpora, ¿no?, los primeros átomos del anillo. Entonces, los canales de regulación están por la PRPP sintasa, que es la que convierte la ribosa en ribosa activada, y la PRPP amidotransferasa, ¿no? ¿Quiénes ven acá que inhiben estas enzimas? Los nucleótidos, los mismos nucleótidos. Cuando hay un exceso de nucleótidos, estos mismos nucleótidos van hacia estas enzimas y inhiben la ruta, porque ya no se necesita más nucleótidos. Entonces, si hay un exceso de nucleótidos de purina, ellos van a inhibir la ruta. ¿Bien? Ahora, ¿qué puede estimular la ruta? Una acumulación de PRPP. Si hay mucho PRPP, entonces eso activa la ruta para que este PRPP sea utilizado para la ruta, ¿no?, de nodo. Entonces, PRPP ahí está funcionando como un activador. Y ahora, a nivel de la bifurcación, pasa algo curioso, ¿no? Si se forma mucho adenosina monofosfato, eso inhibe la rama de la adenosina y activa la rama de la guanosina, ¿no? Si se forma mucha adenosina, apaga la rama de la adenosina y activa la otra rama, que es la rama de la guanosina. Y también de sentido contrario, si se produce mucha guanosina, esta guanosina apaga esta rama y más bien activa la rama de la adenosina, ¿sí? Entonces, el exceso de un ramal, ¿sí?, hace que ese nucleótido pues apague o inhiba esa rama y active la rama opuesta, ¿no?, o la rama alterna. Bueno, eso es con respecto a la vía de novo, ¿no? Acuérdense que la vía de novo es una vía que ocurre principalmente en el hígado, altamente demandante en energía, ¿sí? Altamente demandante en energía. Acuérdense que el anillo de purina se construye sobre la ribosa activada a partir de 2 glutaminas, una glicina, un aspartato y 2 aldehídos que son traídos por el tetrahidrofolato, ¿no? Entonces es una ruta larga, como han visto es bastante larga. Por eso es que, ¿qué prefieren las células? La vía de salvamento o recuperación, que solamente involucra un paso enzimático nada más, ¿sí? Esta es una vía de reciclaje de purinas, ¿sí? Estas purinas pueden venir o bien de la dieta, ¿no? A ver, vamos practicando para el examen. ¿Qué alimentos son fuente de purinas? Carnes rojas, derivados de levadura, espárragos, menestras, ¿no? Entonces, todas esas purinas pueden venir de la dieta o también del recambio cuando se degradan los ácidos nucleicos, ¿no? Se degradan y dejan los nucleótidos libres. Entonces, ¿tenemos nucleótidos libres en las células? Sí, ¿no? ¿Qué hacemos en esta vía? Reciclamos estos nucleótidos libres, ¿sí? Y esta vía se realiza en la gran mayoría de tejidos, a excepción del hígado, ¿no? La gran mayoría de tejidos lo hace porque es una vía corta, ¿sí? La vía de salvamento ¿qué ventajas tienes? Es corta porque solamente es una reacción enzimática nada más. No gasta ATP, esa es otra ventaja, ¿no? No gasta ATP. Entonces por eso la prefieren las células. Por eso a partir de esta vía se sintetizan el 90% de los nucleótidos de purina. Otra ventaja también es que estas reacciones, bueno, ocurren en un solo paso nada más, ¿no? ¿Cómo se llaman las enzimas que participan en esta vía de salvamento? Ay, desconéctame, batería cargada.
se llaman enzimas PRT. ¿Sí? Enzimas PRT quiere decir fosforibosil transferasa. Quiere decir que transfieren a la ribosa activada, ¿no? Enzimas PRT o fosforibosil transferasa. Y tenemos dos, la HGPRT y la APRT. Bien, cada una trabaja sobre purinas distintas. HGPRT viene de las siglas hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa. O simplemente HGPRT. Y la APRT viene de adenina, fosforibosil transferasa. Bien, entonces la HGPRT utiliza hiposantina y guanina para formar nucleótidos, ¿no? Une hiposantina o une guanina a ribosa activada y forma nucleótidos. Y la APRT utiliza adenina. Entonces acá tenemos a la HGPRT, une a la hiposantina, disculpen, a la ribosa activada o PRPP y se forma inosina monofosfato. O une la guanina con PRPP y se forma guanosina monofosfato. En cambio, la enzima APRT une la adenina con la PRPP y se forma adenosina monofosfato. Bien, en un solo paso forma nucleótido. Ahora, así como se forman estos nucleótidos, también se tienen que degradar. Entonces, ¿cómo se da el proceso de degradación de los nucleótidos de purina? Primero van a haber unas enzimas llamadas nucleotidasas que lo que hacen es separar el grupo fosfato del nucleótido y convertirlo en nucleósido. Acuérdense que el nucleósido es base pentosa solamente. Entonces, primero las nucleotidasas quitan el grupo fosfato y convierten al nucleótido en nucleósido. Y tenemos, por ejemplo, guanosina, inosina y adenosina. Bien. Luego vienen enzimas nucleosidasas que lo que hacen es separar la base de la ribosa. Y ahora nos quedamos solamente con las bases nitrogenadas: guanina, hiposantina y adenina. Bien. ¿De qué pasa? La hiposantina, la hiposantina es catalizada por esta enzima que ya hemos mencionado en el laboratorio 12, ¿no? La santina oxidasa, que es la que finalmente forma el ácido úrico, ¿no? La santina oxidasa convierte a la hiposantina en santina y actúa nuevamente para convertir a la santina en ácido úrico. Entonces, a partir de la hiposantina, mediante la acción doble de la santina oxidasa, se forma el ácido úrico. En el caso de la guanina, bien, la enzima guanina desaminasa convierte la guanina en santina y luego la santina oxidasa convierte la santina en ácido úrico. ¿Bien? Entonces la santina oxidasa es una enzima muy importante en este proceso, porque es la enzima que actúa al final. ¿Sí? Es la enzima que forma finalmente el ácido úrico, que es el producto de excreción de las purinas. Profesor, ¿qué pasa con la adenina? Bien, la adenina puede quedar así libre para poder ser reutilizada, como que también la podemos llevar hasta la formación de ácido úrico. Si la queremos llevar hasta la formación de ácido úrico, tenemos que
llamar a una enzima llamada ADA, ¿sí? La adenosina desaminasa o simplemente ADA, que convierte al nucleósido, que es la adenosina, en inosina, y a partir de aquí sigue todo el trayecto, ¿no? Todo el trayecto de liposantina, ¿no? De inosina, luego una nucleosidasa separa a la ribosa de la base nitrogenada, entonces tenemos ahora hiposantina y se sigue el mismo recorrido hasta ácido úrico. Pero entonces, muy importante para que a partir de la adenosina se forme ácido úrico es esta enzima ADA, ¿no? Adenosina desaminasa. ¿Qué problemas hay? A nivel clínico es cuando hay una deficiencia de algunas de estas enzimas y empiezan a generar ciertos problemas, ¿no? El ya conocido síndrome de Lesch-Nyhan, en el cual la HGPRT está inhibida, hay una mutación genética que hace que no se exprese el gen del HGPRT. Entonces, ¿por qué esto es grave? Porque el HGPRT justamente permite reciclar estas bases libres que se forman, ¿no? Y al no poder reciclarlas, se acumulan, y al acumularse, el cuerpo las degrada y genera bastante ácido úrico, genera hiperuricemia, ¿no? Y esta hiperuricemia, como ustedes saben, puede precipitar y formar cristales, y estos cristales tienden a acumularse en las articulaciones y en los tejidos blandos, formando estas acumulaciones llamadas tofos, generan una inflamación a nivel de las articulaciones que se llama artritis gotosa o gota, ¿no? Entonces, una de las consecuencias del síndrome de Lesch-Nyhan es justamente pues la gota, ¿no? Como que también alteraciones neurológicas en niños. Ahora, si hay una deficiencia de ADA, que es justamente la enzima que convierte adenosina en inosina, se da una enfermedad llamada síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, que también se le conoce popularmente como el síndrome del niño burbuja, ¿no? En este caso, esta deficiencia de ADA ocurre en los linfocitos. En los linfocitos entonces no se puede dar la degradación de adenosina. La adenosina se acumula, se vuelve tóxica y destruye los linfocitos y genera una inmunosupresión bastante severa, ¿no? El niño o el joven no puede estar en contacto directo con el medio ambiente porque tiene prácticamente el sistema inmunitario por el suelo, ¿no? Porque no puede generar una población normal de linfocitos. Los linfocitos se destruyen por la acumulación de adenosina y sus derivados tóxicos. Entonces son algunos problemas que ocurren cuando no hay una buena degradación o recaptación de las bases de purina. Entonces, ¿cuál de las dos vías ocurre principalmente en el hígado? La vía de Novo, ¿no? ¿Cuál de las dos vías gasta menos energía? La vía de Salvamento. ¿Qué enzima es inhibida en el síndrome de Lesch-Nyhan? La HGPR, correcto. ¿La gota es una consecuencia de hipo o hiperuricemia? Hiperuricemia. ¿Sí? Que los valores normales, acuérdense, en hombres, ¿cuánto es? 3,4 a 7. 3,4 a 7 y en mujeres 2,4 a 5. 5,7. 3,4 a 5,7. Bien, ahora, la vía de Novo de pirimidinas también ocurre principalmente en el hígado, ¿no? Acá la diferencia con la vía de Novo de purinas es, obviamente, es más rápida porque las pirimidinas se forman con un solo anillo, ¿no? En cambio las purinas tienen dos anillos, por eso el proceso es más complejo. Aquí es un poquito más rápido porque es un solo anillo, por lo tanto se necesitan menos átomos.
Otra diferencia entre la vía de nuevo de purinas y la de pirimidinas es que, como mencionamos, en la vía de nuevo de purinas la construcción de la base nitrogenada se da sobre la ribosa. En cambio, en esta vía de nuevo de pirimidinas, primero se forma la base y una vez que está el anillo de base nitrogenada ya formado, recién se une a la ribosa activada. No es como en la ruta de las purinas, que los anillos de la base nitrogenada se construían sobre